Bien, vamos al apartado 1-3 y aquí hablaremos sobre la ley de Faraday de la inducción electromagnética. Antes del descubrimiento de Faraday, se generaba voltaje en un circuito mediante acción química, como por ejemplo en una pila seca o en un acumulador. La única contribución del descubrimiento de Faraday en 1831 fue la generación de un voltaje debido al movimiento relativo entre un campo magnético y un conductor de electricidad. A esto lo denominó Faraday voltaje inducido, porque solo se presentaba cuando había movimiento relativo entre el conductor y un campo magnético sin contacto físico real entre ellos. El dispositivo real de Faraday se asemeja al que se muestra en la nota al pie de la sección 1-11, pero el principio de la inducción electromagnética se comprende quizá mejor en el diagrama que aparece en la figura 1-2. Vamos a ver esta figura. Tenemos el campo magnético permanente y tenemos un conductor, cruza por ese campo magnético, ¿sí? Y al realizar este cruce, este movimiento, esta interacción con el campo magnético, dentro de este conductor se genera un voltaje inducido o una fuerza electromotriz inducida. También decía el enunciado que mientras este conductor no se mueva, no se genera voltaje. Y cuando es movido a través de una fuerza, pues lógicamente se generará un voltaje. Bien, la ley de Faraday dice lo siguiente. La magnitud del voltaje inducido en una espira única de conductor es proporcional a la velocidad de cambio de las líneas de fuerza que pasan a través de o que están enlazadas con esa espira. Las líneas de fuerza directamente son la cantidad o el flujo magnético que existe dentro del campo magnético. Y la velocidad de cambio, estamos hablando ya prácticamente de la interacción del conductor con las líneas de fuerza dentro del campo. En 1845, Newman cuantificó este enunciado en forma de una ecuación en la cual la magnitud de una fuerza electromotriz generada F(E)m es directamente proporcional a la rapidez de cambio de los eslabonamientos de flujo. En el sistema inglés, el voltaje inducido o la fuerza electromotriz es igual al flujo magnético, a la cantidad de flujo magnético sobre el tiempo, por una constante de 10 a la menos 8. Como es un voltaje inducido, su unidad es el voltio, ¿no? Estamos dentro del sistema inglés. Y dentro del sistema internacional tenemos la misma fórmula, ¿sí? Que es igual a la cantidad de flujo magnético o flujo de líneas sobre el tiempo, ¿no? Y lógicamente este voltaje o fuerza electromotriz o voltaje generado se mide en voltios. Bien, ahora veamos las unidades de cada uno de estos parámetros. Tenemos en el caso del flujo magnético o la cantidad de flujo magnético, este flujo se mide en líneas o Maxwells en el caso de trabajar en el sistema inglés, y también las unidades de este flujo son en Webers en el caso de trabajar con el sistema internacional. El símbolo T es tiempo, que se mide en segundos, es el tiempo en el cual se enlazan la cantidad de líneas. Y E es el voltaje promedio generado por el conductor o el voltaje generado o la fuerza electromotriz. Adviértase que en el sistema inglés hay la constante de 10 a la menos 8 volts segundos sobre línea, mientras que en el sistema internacional tenemos las unidades por volts por segundos sobre Webers. Y finalmente, pues quiero puntualizar, ¿no?, la magnitud del voltaje inducido o voltaje generado o fuerza electromotriz en el caso del sistema inglés es
flujo magnético sobre tiempo, pero en el sistema inglés se acompaña por la constante 10 a la menos 8 y en el sistema internacional es simplemente la fórmula sin aquella constante.